Hola chiquillos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, profe. Bien, ¿usted? Bien, Emilia, gracias. Aquí estamos, despertando un poquito, pero bien, súper bien. ¿Ustedes cómo están? ¿Cómo estuvo esta semana de descanso? Buenos días, profe. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, ¿y usted, profe, cómo está? Bien, bien, aquí estamos, volviendo a la rutina de a poquito. Te preguntaba cómo habían estado ustedes, cómo estuvo el 18 y todo eso. Tranquilo. Bueno, ¿Sí? ¿En su casa o salieron? en mi casita. Ya, bien, que cuidarse. Bueno, Nadie más fue a la fonda, yo no. No, mentira, mentira, mentira. No salen, cabrón. Ya no salen. ok. Le preguntaría cómo está, profe, porque ya le preguntaron como dos veces. Ah, tú pensé que estabas hablando de otra persona, José Tomás. ¿Cómo estás? No, bien, bien. Qué bueno, qué bueno. Yo pensé que estabas hablando de otra persona, no te entendía bien lo que estabas hablando. Bueno, chiquillos, bueno, espero que todos estén muy bien, que hayan tenido una semana de descanso que haya sido bastante provechoso y obviamente poder compartir con la familia, con las personas que uno quiere, siempre es importante. Más aún cuando son estas fiestas, aunque en realidad más que compartir, se dedica a puro comer nomás, como que estas fiestas del 18, especialmente este año, creo que fue para puro comer. Qué increíble, pero bueno. En fin, chiquillos, les cuento algunas cosas. Yo creo que hoy, durante el día, voy a enviar los resultados de la evaluación de la unidad 4, ¿ya? De la evaluación de la unidad 4. Así que si es que hay alguien que aún no la hace, chiquillos, yo hoy día en la tarde voy a sacar esa información, así que aprovecha hacerla hoy día en la tarde como último plazo, porque hoy día voy a sacar esa información, ¿ya? Em, ¿Qué más? Las evaluaciones de la unidad 5 y 6. A ver, no sé si a usted ya se le ha informado, pero se nos solicitó de parte de dirección que hagamos un sistema distinto de evaluación para la unidad 7, que es la unidad que nosotros vamos a trabajar durante el mes de octubre. ¿Cómo distinto? Que no sea igual que todas las otras evaluaciones que hemos hecho hasta ahora, como con prueba de selección múltiple, sino que sea un sistema de evaluación distinto. Por lo tanto, el mes de octubre va a ser evaluada y va a ser trabajada la unidad 7 y esa va a ser la unidad que se va a evaluar de manera distinta. Por lo tanto, para llegar yo a esa unidad 7 sin evaluaciones todavía pendientes de unidades anteriores, lo que voy a hacer es que ya, si no me equivoco, de acuerdo al calendario que hice, ya debería esta semana estar subiendo la evaluación de la unidad 5 para estar subiendo la semana subsiguiente la evaluación de la unidad 6 y de esa forma llegar aproximadamente a la segunda semana de octubre sin ninguna evaluación de ninguna unidad pendiente para dedicarnos de manera exclusiva al trabajo evaluado de la unidad 7. ¿Ya? Esa es la idea. Me preguntaban por ahí en otros cursos cuál iba más o menos a ser la extensión del año escolar. Aún a nosotros no se nos ha confirmado nada sobre el tema de la extensión del año escolar, porque ahí está
todavía muy en veremos, todavía se espera que exista la posibilidad de que ustedes vuelvan a clase presencialmente, así que por eso no se nos ha confirmado, no se nos ha dicho nada. Em, pero mientras aproximadamente en cuanto a clases, ya sea online o presenciales, a mí me quedan para trabajar las unidades 7 y la unidad 7 y la 8. Si la unidad 7 la vamos a trabajar en octubre, hasta yo creo como la primera semana de noviembre, las unidad 8 deberíamos estarla trabajando también más o menos desde noviembre hasta primera semana de diciembre. Em, de ahí en adelante, al terminar ya con la evaluación y todo de la unidad 8, de ahí en adelante, ya se nos ha comentado que sería repaso, considerando las características que ha tenido esta unidad, o sea, perdón, este año de trabajo. La idea es que sea repaso durante ese resto del año. ¿Cómo funcionaría esto? Básicamente, mi idea, al menos, es tomar las unidades y dividirlas por tema o por parte. Me explico. Eh, por ejemplo, que una clase sea la mitad de la unidad 1, por ejemplo. Que la otra clase sea la segunda mitad de la unidad 1. Y así sucesivamente. Y así terminar cubriendo y ordenando como clase a clase las unidades como las hemos revisado. Esa es más o menos mi idea. Eh, sobre todo pensando en el término del año. Me preguntaban por ahí y hago al tiro la observación. Me decían que, por ejemplo, en el libro había menos unidades, habían como 5 unidades, si mal no recuerdo. En cambio, yo trabajo con 8 unidades. Lo que hago yo es tomar, bueno, y el Ministerio de Educación considera 4 unidades para el año. ¿Ya? Entonces, ¿por qué esa diferencia? Porque lo que yo hago es tomar las unidades del ministerio y yo las separo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a mí el colegio me pide una unidad por mes, entonces yo lo que hago, dependiendo de la duración de las unidades, de acuerdo a lo que propone el Ministerio de Educación, yo las separo. Los textos de estudio lo que traen también. También ellos hacen como una especie de versión propia de las unidades donde juntan contenidos, separan contenidos, pero también, por eso es que es diferente la cantidad de unidades, pero los contenidos son exactamente los mismos. Chiquillos, ¿alguna duda, alguna consulta en todo lo que he dicho sobre informaciones varias? Em, ¿Cuándo va a ser la prueba de la unidad de la Primera Guerra? La Unidad, de la 6 creo que no, en la unidad 5. es esa. La nueve. Sí. Mira, la unidad 5, yo tengo que subir el instrumento, tengo que subir la prueba esta semana. Ya, Tengo que subir la prueba esta semana. Va a tener una semana de duración el instrumento, muy parecido al tiempo que tuvo la de la unidad 4. Una semana y eso sí, yo la voy a cerrar y la voy a cerrar. ¿Por qué? Porque inmediatamente, unos 3, 4 días después, tengo que volver a subir, ya en este caso, la evaluación de la unidad 6. Puede estar bien ajustado a los tiempos. Pero eso la unidad 5 debería ser esta semana. ya, Porque ahora no gracias. tengo, yo envié un calendario a dirección que fue aprobado y por eso es que les digo esto así tal cual, pero no lo tengo ahora a mano. Si no, les hubiera dicho, mira, esto. Pero si mal no recuerdo, los tiempos son más o menos eso. Esta semana la evaluación de la unidad 5. Bueno, partiendo por la entrega de los resultados de la evaluación de la unidad 4 hoy día, no recuerdo si mañana o ¿cómo se llama? Mañana o de aquí al viernes, eh,
la subida del instrumento en la unidad 5. Y así, y de ahí les voy a enviar de cómo el temario, cómo se envía de manera formal a través de Classroom, y ahí van a poder ver también los tiempos. ¿Ya? Bien, chiquillos, estamos revisando nosotros las características de el proceso de la conformación del territorio nacional. Específicamente, ¿dónde estás? Ahí está. Específicamente a la Guerra del Pacífico. ¿Ya? Eh, Hemos comentado en clases anteriores algunas de las características de la Guerra del Pacífico. Sin embargo, obviamente es importante recalcar que el origen del conflicto o la Guerra del Pacífico, la Guerra del Salitre, que se desarrolló entre 1879 y 1883, fue un conflicto armado que enfrentó a Chile, Perú y Bolivia. Fue un conflicto que enfrentó a Chile contra Perú y Bolivia durante los gobiernos de los presidentes liberales Aníbal Pinto y Domingo Santa María. Como ustedes pueden observar acá en este mapa, los territorios que actualmente corresponden a las regiones de Arica, Parinacota y de Tarapacá pertenecían a Perú, y en los territorios correspondientes a la actual región de Antofagasta correspondían a Bolivia. ¿Ya? Aquí está tu mapa hasta antes de la Guerra del Pacífico. Dentro de las causas de la guerra, primero está la firma del Tratado de 1874, en que Chile se compromete a renunciar a los territorios al norte del paralelo 24, mientras que Bolivia se compromete a no aumentar los impuestos al salitre dentro de los próximos 25 años, en la zona que está en el entorno al paralelo 24, que eso es plena región de Antofagasta actual. Sin embargo, en 1878, el gobierno boliviano, debido a una fuerte crisis económica internacional, decide aumentar los impuestos a las compañías salitreras chilenas en su territorio. Obviamente, de esta forma, lo que está haciendo Bolivia es romper el tratado que había firmado con Chile en 1874. El presidente chileno Aníbal Pinto apoya la decisión de la principal empresa chilena de salitre que estaba en Antofagasta de no pagar más impuestos, enviando cerca de 2.000 hombres a la zona de conflicto. De esta forma también lo que va a hacer Chile es declarar la guerra, porque lo que está haciendo es no cumplir con su parte del Tratado de 1874. Esto va a significar la ocupación militar en resguardo, en el cuidado de las oficinas salitreras chilenas que estaban en la región de Antofagasta, va a significar una invasión hacia territorio soberano boliviano, por lo que el Estado de Bolivia declara la guerra a Chile. Al declararle la guerra a Bolivia a Chile, se activa una alianza que había establecido el gobierno peruano con el gobierno boliviano, que en caso de ser atacadas por cualquier rival desde donde provenga, ya sea de Europa, otro país de América o un país vecino, como el caso de Chile, iban a formar una alianza en conjunto contra ese enemigo común. De esta forma, entonces, entra también el conflicto Perú, quien se enfrenta con Chile inmediatamente a partir de las campañas marítimas que se desarrollaron entre los meses de mayo y de octubre de 1879, perdón, y donde el impacto anímico del combate naval de Iquique se vio complementado por la victoria de los combates de Punta Gruesa y Angamos. ¿Ya? Recordar que el combate naval de Iquique, a pesar de que es bastante recordado por nosotros los chilenos,
fue una derrota para la Armada chilena, ¿ya? Una derrota, significó la muerte de un capitán y de parte importante de su tripulación, como el caso de Arturo Prat. Por lo tanto, fue una derrota, no fue una victoria, por una parte. Sin embargo, importante mantener la idea de que eh, fue importante, fue significativa la muerte de Arturo Prat porque fue un mensaje de patriotismo hacia sobre todo los sectores más populares del país, de la zona central, que no veían con muy buenos ojos el sumarse al ejército para ir a pelear a la guerra a un lugar tan lejano como Bolivia o tan mucho más alejado como Perú. No les gustaba mucho la idea de la guerra a la gente común y corriente, al campesino, no les gustaba mucho. Pero al escuchar, al oír, al leer algunos sobre el sacrificio que había hecho Arturo Prat, hizo que aumentara la simpatía por el ejército y por lo tanto mejorara la cantidad de personas que comenzaron a sumarse al ejército durante la guerra. Todo esto potenciado más todavía por los triunfos, porque el combate de Punta Gruesa y el combate de Angamos fueron triunfos importantísimos para la Armada chilena y que terminaron consolidando a Chile como una de las principales potencias a nivel marítimo en el Océano Pacífico. Luego de la campaña marítima, cuando ya Chile hubo controlado los puertos y la actividad marítima comercial de manera importante para los puertos peruanos y bolivianos, se inician las campañas terrestres, partiendo por la campaña de Tarapacá en 1879, la campaña de Tacna en mayo de 1880, Arica en junio de 1880, todas ellas en su mayoría, salvo algunas batallas bien precisas, pero en general todas estas campañas fueron victoriosas para Chile. Al término de la campaña de Tacna y de Arica, Chile hace una propuesta de acuerdo de paz. ¿Ah? Es una propuesta de acuerdo de paz a Perú y Bolivia, que tanto peruanos como bolivianos lo consideraron deshonroso, por lo que rechazaron las condiciones impuestas por Chile, por lo que nuestro país inicia una nueva ofensiva, en este caso la campaña contra Lima. La idea es ahora tomarse la capital peruana, y la campaña de la Sierra, que fueron ambas en 1881, y que terminaron decidiendo el fin de la guerra a favor de Chile como el principal país victorioso en este conflicto. Acá podemos observar dos dibujos, dos pinturas sobre hechos de la Guerra del Pacífico. Uno es del combate naval de Iquique, donde ya igual hemos hablado bastante, y otro es el combate de la Concepción. El combate de la Concepción fue muy parecido. Sí, fue muy parecido a el combate naval de Iquique en su importancia, ¿ya? Si el combate naval de Iquique fue un impulso anímico para los chilenos, muy similar ocurrió con el combate de la Concepción. El combate de la Concepción, de combate tuvo bastante poco, ¿ah? Porque les voy a explicar a continuación. La ciudad de la Concepción es una
un pueblo, ciudad de mucho, un pueblo, que está ubicado en la sierra peruana, en la zona casi llegando al altiplano peruano, donde estaba un contingente del ejército chileno compuesto principalmente por jóvenes, niños. El mayor oficial que estaba ahí de edad tenía 17 años, ¿ya? Que de hecho si ustedes observan un billete de 1.000 pesos, creo que por aquí tengo un billete de 1.000 pesos. Aquí está. Si uno observa un billete de 1.000 pesos, ahí aparece Ignacio Carrera Pinto. Ahí está. Ahí. Claro, tiene cara de viejo, pero en realidad este cabro tenía 17 años. Joven. ¿Qué pasó? Estaban ahí en este poblado de la Concepción y lo que hacen es resguardarlo, cuidarlo, protegerlo como un puesto de avanzada del ejército chileno. Sin embargo, fueron atacados en la noche del 9 de octubre por tropas peruanas, ante lo cual se vieron rodeados y en vez de entregarse, decidieron salir atacando desde la iglesia del centro de la ciudad donde ellos estaban escondidos, estaban acorralados y salieron y todos fallecieron. Luego se recuperaron los cuerpos, incluso sus corazones fueron depositados en la Catedral de Santiago y ahí están, uno puede ir y observar dónde están los corazones de los mártires de la Batalla de la Concepción. Fue tan significativo este acto del combate de la Concepción de que los días 9 y 10 de julio se conmemora el Día de la Bandera. Y se hace el juramento a la bandera por parte de los chilenos, chilenas que están haciendo servicio militar. Así que es un día bien significativo y como les digo, tiene bastantes elementos similares al combate naval de Iquique en cuanto a la importancia para generar simpatía hacia la guerra del Pacífico. Consecuencias de la guerra. Primero, se establece el Tratado de Ancón en 1883, que establecía un tratado de límite entre Chile y Perú, el cual no se ratificó hasta el Tratado de 1929, en donde Chile se quedó con las actuales regiones de Arica, Parinacota y Tarapacá, que habían pertenecido a Perú. Se firma también el Pacto de Tregua con Bolivia en 1884, que dejó la región de Antofagasta para Chile. Sin embargo, este tratado de este Pacto de Tregua de 1884 no se confirmó hasta el Tratado de Paz y Amistad de 1904. Con esto, Chile se consolida como una de las principales potencias marítimas y económicas y militar del Océano Pacífico, algo no menor, ¿ya? Algo no menor, ¿ya? Primero porque Chile, el puerto de primero el puerto de Valparaíso, se convierte en el principal puerto, o en uno de los principales, o sí que no en el principal puerto de las costas americanas de el oeste, ¿ya? No decir el principal puerto del Pacífico, porque eh, Hong Kong también está en el Pacífico, ¿ya? Entonces hay unos puertos chinos enormes al otro lado del Pacífico, así que no voy a decir el principal puerto del Pacífico. Pero sí, uno de los principales. ¿Por qué? Porque es el primer puerto que está en el continente saliendo del Estrecho de Magallanes, el primer gran puerto. Lo mismo pasa con los que van a entrar al Estrecho de Magallanes. Pasan sí o sí por Valparaíso para luego pasar por el Estrecho de Magallanes, que hasta esta época es el único paso
que hay entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, ¿ya? Por lo tanto, todos los barcos que quieren hacer comercio tienen que pasar por ahí. Posteriormente, en 1914, se construye el Canal de Panamá y obviamente ahí las circunstancias y la situación va a cambiar. Pero hasta ahora el único paso es el Estrecho de Magallanes. Chile se convierte en una potencia militar también, ¿ya? Chile derrotó a dos países vecinos, pero generalmente esto pasa cuando hay una especie de, a ver cómo decirlo de alguna forma, eh, no todos los países se mantienen permanentemente en guerra, ¿ya? No todos los países están permanentemente en guerra, o no todos los países están en guerra o han tenido guerra. Por lo tanto, hay muchos países en que sus ejércitos nunca han estado en una guerra. Por lo tanto, sus soldados no tienen experiencia en guerra. En este caso, por lo tanto, va a tener una importancia mayor aquellos ejércitos, aquellos países que sí han tenido alguna experiencia en algún tipo de conflicto, en algún tipo de enfrentamiento con otro ejército. Y eso va a ser el caso de Chile, ¿ya? Esto va a ser fundamental. De hecho, algunos informes de Estados Unidos que consideraban que Chile era el gran rival de Estados Unidos en América del Sur, por todo lo que tenía. Tenía el control del paso entre el Océano Atlántico y el Pacífico, en el Estrecho Magallanes, tenía el control de la economía del guano y del salitre, tenía el principal puerto entre el Atlántico y el Pacífico, tenía producción de trigo y de otros recursos agrícolas. Por lo tanto, Chile tenía todas las condiciones para haber sido una verdadera potencia. Ahí vamos a ir viendo qué fue lo que pasó, porque ya en la segunda parte de esta unidad vamos a revisar las características económicas que resultan de todas estas adaptaciones desde el punto de vista territorial, cómo la economía chilena va a asumir las consecuencias de esta adaptación, de este crecimiento y también de las pérdidas territoriales que tuvimos durante la segunda mitad del siglo XIX. Importante mencionar también este elemento que lo voy a... Esto. Mucho se habla hoy día, por ejemplo, se habla en distintos ámbitos, desde los ámbitos nacionales hasta las cortes internacionales donde está este proceso. Y tiene que ver directamente con la intención por parte del Estado peruano, del Estado boliviano, de recuperar el territorio marítimo y el territorio costero que perdió por parte de Chile al finalizar la Guerra del Pacífico. La verdad es que es un tema súper complejo, ¿eh? No es tan simple, no es tan simple. Si fuera simple ya lo habríamos solucionado entre Chile y Bolivia, pero no es tan simple, por eso tuvieron que ir a tribunales internacionales para poder definirlo. Yo les voy a dar algunos argumentos que pueden servir para uno o para otro, pero en realidad no tengo tampoco una verdad cierta, porque, como les digo, es un tema bastante complejo, no es tan simple. ¿Por qué no es tan simple? Les voy a explicar algunos aspectos. Primero, en esta zona que está marcada de color rojo, principalmente vivía población de origen chileno. Principalmente vivía población de origen chileno. ¿Por qué? Porque era población que había viajado desde el centro de Chile para trabajar en la oficina salitrera. La población boliviana
por ejemplo, gran parte o parte importante de la población boliviana vive en la zona del altiplano de Bolivia, no vivía en la zona costera. ¿Ya? Ahí estaba la población boliviana. Por lo tanto, podríamos decir que en este territorio, actual territorio de Antofagasta, mientras era territorio correspondiente al país de Bolivia, vivían más chilenos que bolivianos en ese territorio. ¿Ya? Claro, esto no es, bueno, quien fue a Melipilla perdió su silla, así que le quité, no, no es eso. Pero sí, obviamente hay un tema de qué tanto valor el propio Bolivia le entregaba a su territorio si la población boliviana no quería vivir ahí. Y obviamente la explicación tiene que ver con otros aspectos más culturales, y es que gran parte de la población boliviana es una población de origen aymara y de otras etnias altiplánicas. Por lo tanto, el hábitat boliviano o del pueblo boliviano en general es el altiplano, no es la zona costera. Por lo tanto, no vivía mucha población boliviana en el territorio ni costero ni en la zona de Antofagasta. Siguiente punto. Cuando nosotros hablamos obviamente, este punto va a ser fundamental y nosotros ya lo vimos con la Primera Guerra Mundial. Lamentablemente, lo queramos o no, los vencedores son los que ponen las condiciones al finalizar la guerra, lamentablemente. Por lo tanto, Chile estableció las condiciones al finalizar la guerra del Pacífico, tanto para Perú como para Bolivia. A lo mejor fue feo lo que hizo, a lo mejor podría haberlo hecho de otra forma, a lo mejor podría no haberse quedado con el territorio, haber hecho algún otro tipo de beneficio para Chile, para costear los gastos de la guerra, no lo sabemos. No lo sabemos si podría haber sido de manera distinta. Lo que sí sabemos es que Chile estableció las condiciones y que hay tratados de por medio. Claro, algunos dicen, bueno, los tratados tienen que cumplirse, otros dicen, no, los tratados no necesariamente hay que cumplirlos. Pero los tratados también fueron confirmados por los parlamentos de los distintos países. Claro, es difícil negarse, no te deja mucho espacio a negarse cuando fuiste de un país derrotado en una guerra, por lo tanto, también los dejó bastante expuestos a Perú y Bolivia a las condiciones que Chile hubiera querido establecer y como fue, y fue la forma en que se dio también. Pero tenían a lo mejor una opción de poder haber hecho algo, de haber rechazado a lo mejor las condiciones de este tratado de paz. Pero bueno, porque no es solamente un tema donde Chile se queda con los territorios de Bolivia, también establece algunos acuerdos por parte de Chile, a cambio y para compensar la falta de territorio marítimo por parte de Bolivia. Y finalmente un último punto que tiene que ver con que eh, generalmente el argumento utilizado por Bolivia para esta demanda de recuperar sus territorios marítimos tiene que ver con su desarrollo económico. Chiquillos, no es necesario tener mar, no es necesario tener costas para tener desarrollo económico. ¿Ya? Y lo han demostrado otros países que también están en situación de continentalidad, que no tienen salida al mar. Así que este argumento también ha sido utilizado bastante por Bolivia y la verdad es que no tiene mucha coherencia. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna duda, alguna consulta? Profe, una pregunta, pero Emilia, igual no sé. dale. El que aconsejó al gobierno chileno que entregara la Patagonia fue Darwin, ¿verdad? ¿Quién? Darwin. Sí, lo que pasa es que durante el siglo XIX, lo vamos a ver en la unidad siguiente, durante el siglo XIX se enviaron un montón de expediciones de distintos tipos a todas las partes del territorio chileno. La idea era conocer, ver qué había. Entonces,
Chile se quedó primero con lo que le dijeron los tipos que habían recorrido la cordillera. Y los que habían recorrido la cordillera le dijeron que había un montón de minerales. Pero los que recorrieron la Patagonia dijeron que en el sur no había nada. Y también se quedaron con eso. Ah, ya.